Muy buenos días para todos. Bienvenidos al gran seminario de los días miércoles del programa de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Yo soy David Prada, soy residente de tercer año del programa y preparamos esta charla en conjunto con la profe Olga Lucía Giraldo, a quien le agradezco toda su colaboración en la construcción. El tema que nos trae pues a la reunión del día de hoy, como ven en pantalla, es la monitorización de la conciencia en pediatría, con especial énfasis pues en la profundidad anestésica. Lo primero, pues, al abordar esta charla es hablar de cuál es la importancia de monitorizar la profundidad anestésica. Y, pues, a pesar de que parezca obvio, pues, que es nuestro órgano blanco y que debemos tener una monitoría específica de él, le quise dar tres razones muy importantes para nosotros y que se asocian con desenlaces, pues, también importantes. La primera es la conciencia intraoperatoria, la segunda son los reportes cada vez eh, más importantes sobre neurotoxicidad en exposiciones tempranas a anestesia, y la tercera es la anestesia total intravenosa en niños, que con frecuencia genera cierto conflicto en nosotros cuando se administra sea la indicación. Primero entonces la conciencia intraoperatoria. Entonces recordemos que es el recuerdo de eventos o experiencias que ocurrieron durante la anestesia. Esto a grandes rasgos se divide en una conciencia explícita e implícita, y la que debemos evitar a toda costa es la conciencia explícita episódica, que es la que se ha visto asociada sobre todo a secuelas psicológicas de trastorno de estrés postraumático. En el NAP5 ellos miran reportes espontáneos, autorreportes pues de los pacientes en la sección obviamente de niños, pero cuando encuentran una incidencia de 1 en 50.000, pero cuando miramos cuestionarios directos, otras cohortes pues que evalúan cuestionarios directos en el seguimiento de estos niños, encuentran incidencias tan altas como 1 de cada 135 actos anestésicos. En el mismo NAP5 nos proponen esta tablita ponderada de varias cohortes que han evaluado este desenlace, y miren cómo encuentran una incidencia total de 0.74%, que es mucho más alta que la de 0.1-0.2% reportada en adultos. Y no solo es que la incidencia sea mayor, sino que la mitad de esos episodios de despertar o conciencia intraoperatoria se asocian con experiencias de terror, de angustia, experiencias totalmente displacenteras, que son las que finalmente terminarán en secuelas psicológicas y de trastorno de estrés postraumático. El segundo pilar sobre el que se basa esta charla son los reportes de neurotoxicidad. En los últimos años, estudios en roedores y primates no humanos, incluso en gestación, pues obviamente en edades tempranas, han mostrado consistentemente que la exposición a anestésicos comunes tipo bloqueadores NMDA, halogenados, GABAérgicos, produce de forma pues predecible pérdida neuronal, pérdida de sinapsis, y eso se ve reflejado posteriormente en déficit del aprendizaje, en déficit de la memoria, en atención, en cambios comportamentales en la edad pues, adulta. Esta mayor vulnerabilidad ocurre sobre todo en exposiciones prenatales y en los primeros 3 años de vida, extrapolándolo a los humanos. Entonces, a raíz de esto, en los últimos años salieron dos estudios grandes, el GAS y el PANDA, que nos han generado pues cierta seguridad sobre la administración de anestésicos en niños tan chiquitos. Sin embargo, hay que recordar las condiciones pues específicas en las que se realizaron estos estudios, que son las que aplican pues a esa parte de seguridad. Estos estudios se realizaron en niños por lo demás sanos, sin comorbilidades, programados para procedimientos selectivos, no urgentes, con exposiciones cortas y únicas a halogenados, y en estas condiciones definitivamente sí no hubo peor desenlace en el neurodesarrollo a los 2, a los 5 años y a los 8, a los 15 en el otro estudio. Sin embargo, la tendencia cambia con exposiciones repetidas, y les voy a presentar dos cohortes. Miren, por ejemplo, esta de la izquierda es una cohorte de Nueva York de niños menores de 3 años, en el que evaluaron el riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo y alteraciones comportamentales con exposiciones repetidas. Miren cómo el riesgo va aumentando a medida que aumentamos pues, la repetición de las anestesias, para un total de más o menos un HR de 1,6, que es significativo. Incluso en otra cohorte no solo evaluaron esto, sino que encontraron alteraciones en el aprendizaje cuando se exponían los pacientes a 2 o más actos anestésicos de forma pues también significativa. Y no solo es la repetición, como les decía, de las anestesias, sino también la duración pues, de esos actos anestésicos específicos. Por ejemplo, en estos niños con craniosynostosis encontraron que con mayor tiempo de exposición a la anestesia desarrollaban secuelas del neurodesarrollo a futuro. Han encontrado también asociaciones con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños en esta cohorte de la Mayo Clinic,
y también con exposiciones prenatales hemos encontrado en otra cohorte, pues que les presento acá abajo, que se asocian posteriormente en la vida adulta con cambios comportamentales, con comportamientos, digamos, erráticos, en la niñez tardía y en la adultez pues, posterior. A raíz de todos estos reportes, entonces, en el 2017, pues y sobre todo los reportes en animales que son como más, han sido más, más grandes y pues, más conocidos, la FDA en el 2017 hace una alerta, saca una alerta sobre las anestesias en los niños tan pequeños y habla de los riesgos potenciales de la administración, sobre todo en gestantes en el tercer trimestre y en niños menores de 3 años, con exposiciones repetidas o mayores de 3 horas, sobre todo basándose en los estudios en animales y en las pequeñas cohortes pues, que les he mostrado, pero hace la salvedad de que aún la evidencia, digamos, es preliminar y no es tan fuerte como para contraindicar todo tipo de procedimiento y que los procedimientos que sean necesarios deben realizarse. Entonces, esto es quizá no una alerta definitiva, no una contraindicación definitiva, pero sí una cosa que nos prende las alarmas sobre los anestésicos en estos niños tan pequeños. Ahora, no solo es la toxicidad de la gente, sino también su dosis y la profundidad anestésica que alcanzamos lo que nos va a acarrear problemas. El electroencefalograma isoeléctrico es un estado de profunda inactividad cerebral que vamos a ver más adelante pues cómo se ve, pero que en los adultos y en algunos modelos quirúrgicos de niños, sobre todo neonatos llevados a cirugía cardio, ha mostrado peores desenlaces cognitivos postoperatorios. En este estudio intentaron ver qué tan común era el electroencefalograma isoeléctrico en niños y encontraron que en estos niños menores de 3 años, 2 de cada 3 actos anestésicos tenían eventos eh, de electroencefalograma isoeléctrico de una duración de alrededor de 12 segundos y más o menos que se repetían 3 veces por paciente. Si bien ellos en las conclusiones hablan de un significado que es incierto, como les decía, hay varios modelos quirúrgicos en los que ya hemos encontrado que con estos eventos de supresión del electroencefalograma o del electroencefalograma silente isoeléctrico, hay peores desenlaces cognitivos y eso también nos debería prender una alarma y una necesidad de la neuromonitoría. Finalmente, la tercera justificación para esta charla es la anestesia total intravenosa en niños. La actividad en niños tiene ciertas particularidades especiales, primero porque su metabolismo hepático y su depuración renal al inicio pues, tienen unos cambios dinámicos, al inicio son inmaduros en los primeros 6 a 12 meses y luego alcanzan un pico que supera al del adulto en el primero al segundo año. También estos niños tienen mayor volumen del compartimiento central, eh, tendrán mayor geo, menor histeresis, más eliminación del sitio efecto y todo esto hace que requieran más dosis de inducción y más dosis de mantenimiento. También esto se junta, pues, o se agrava porque tienen una mayor vida media sensible al contexto del propofol y eso los hace, o se asocian a un despertar prolongado. Y finalmente, el último agravante de esta parte es que los modelos validados en los niños no funcionan o no están bien validados, valga la redundancia, en niños menores de 1 año o menores de 5 kilos, siendo el PET-fusor el que más niños más pequeños, pues admiten. De hecho, cuando se mira el rendimiento de los modelos, pues en este estudio de varios modelos utilizados comúnmente en pediatría, tipo Cataria, Petfusor, LB, o los adultos tipo Schneider o, pues, o otros comunes, encontraron que 6 de 8 modelos subestiman las concentraciones sitio-efecto del propofol y esto se relaciona entonces con mayores dosis administradas de propofol y por lo tanto con mayor profundidad anestésica alcanzada que realmente pues, puede ser innecesaria y deleteria. Entonces, la monitoría de la profundidad anestésica es fundamental. La principal herramienta que tenemos es el electroencefalograma. Durante la charla en una o dos diapositivas vamos a discutir la MAC, no como un parámetro de profundidad, pero sí como un parámetro que es el que usamos más comúnmente hoy en día para guiar la anestesia y vamos a discutir pues cómo se deriva. Pero en esta charla nos vamos a centrar sobre todo en el electroencefalograma. Vamos a partir del electroencefalograma puro, cómo podemos interpretarlo. Luego los parámetros procesados, tanto patentados como no patentados, los que aparecen en los monitores y los que son índices derivados. El espectrograma como parámetro procesado más importante y que más información nos da, en mi opinión. Por último, los monitores de profundidad, cómo se derivan sus índices y qué rendimiento tienen en los niños, sobre todo en los niños más pequeños. Y a modo de conclusiones al final,
dos casos clínicos de cómo podemos guiar la anestesia tanto con halogenados como con propofol mediante el electroencefalograma. Existen otros parámetros interesantes como los potenciales auditivos que se han estudiado, pero no han sido muy promisorios, no han tenido mucho rendimiento en los estudios en aras del tiempo, pues entonces no los vamos a mencionar, en aras de la practicidad no los voy a mencionar. Entonces vamos a empezar por el electroencefalograma puro. El electroencefalograma entonces no es más que la representación de la corriente eléctrica de la corteza en un intervalo de tiempo. ¿Qué sucede? Entonces tenemos electrodos en la superficie pues, del cuero cabelludo que detectan unos grandes campos de energía que producen las neuronas piramidales de la corteza. Esas neuronas piramidales están organizadas de una forma especial, están organizadas paralelamente entre sí y de forma perpendicular a la corteza, de tal forma que generan esos grandes campos de energía que son, digamos, fácilmente detectados por los electrodos pues, en la superficie del cuero cabelludo. Otro aspecto importante es que la corteza y las zonas subcorticales, tipo el tálamo, el límbico, el hipotálamo, las zonas de alerta, el puente, están ampliamente interconectados y por lo tanto cambios en el electroencefalograma de superficie de la corteza reflejan adecuadamente cambios en las corrientes eléctricas subcorticales, que es finalmente donde está pues el sitio efecto para los anestésicos pues y para disminuir el estado de conciencia. El electroencefalograma pues normal que se estudia en otras especialidades pues como neurología evalúa la actividad en sitios ya establecidos y estandarizados. Eso se ha estandarizado mediante un sistema que se denomina 10-20. El sistema 10-20 consiste pues en localizaciones ya específicas que se denominan FTPO para denominar frontal, temporal, parietal, occipital, y una Z en el medio que hace referencia pues al punto medio o de referencia. Además se utilizan números pares e impares para denotar el lado izquierdo o el derecho. Y, eh, y bueno, lo que nos importa a nosotros en anestesia no es una cosa, no es una herramienta, digamos, tan detallada con tanto rendimiento diagnóstico, sino una herramienta más dinámica que nos permite tomar decisiones rápidas y que refleje adecuadamente pues, el estado, pues, tanto en la corteza frontal como en el resto del cerebro. Y esas funciones lo cumplen los electrodos frontales. Por eso en anestesia, este es un ejemplo del setline, por eso en anestesia utilizamos electrodos frontales. En este caso tenemos frontales 1, 2, 7 y 8 y tenemos en el punto medio, pues como de referencia, el punto Z. Entonces, a partir de estos electrodos frontales es que sale el trazado electroencefalográfico puro que vamos a tener pues, en los monitores. Este trazado electroencefalográfico puro tiene tres características muy importantes para su análisis y para su entendimiento. Las primeras dos son la amplitud, que no es más que pues, la amplitud como el del electrocardiograma, que se mide en microvoltios, es la altura de la onda del electroencefalograma y es muy importante con la amplitud que nos habla de la sincronía de las descargas neuronales subyacentes, es decir, a mayor amplitud nos habla de mayor profundidad anestésica. La segunda característica importante va a ser la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de veces que una onda supera, pues pasa sobre la línea de base en medida en hertz, en ciclos por segundo, y la frecuencia es lo que nos va a clasificar las ondas en una notación pues eh, específica que va a ser el lenguaje con el que nos vamos a comunicar pues para analizar el espectrograma, por ejemplo, durante esta charla. Entonces digamos que esta es la diapositiva más importante porque es pues nuestro lenguaje. Entonces tenemos que partimos en un paciente despierto de ondas de baja amplitud y alta frecuencia, estos son derivadas frontales. Entonces tenemos ondas gamma mayores de 25 Hz y ondas beta entre 12 y 25 Hz. A medida que vamos disminuyendo o digamos aumentando la profundidad anestésica, profundizando más al paciente, empiezan a aparecer ondas alfa en rango 8 a 12, ondas teta 4 a 7 y en una anestesia muy profunda tenemos ondas de gran amplitud de baja frecuencia que se denominan ondas delta 1 a 4 Hz y ondas lentas debajo de 1 Hz. Como regla general, digamos que la amplitud durante la anestesia es hasta 5 a 20 veces mayor que la del estado despierto.
Obviamente, a excepción cuando ya hay excepción pues, de la línea eléctrica, que es un estado pues, ya de supresión casi completa. Entonces, vamos a verlo de forma práctica, como a modo de ejemplo. Es un paciente que se le va a iniciar sedación con propofol. Entonces, tenemos un paciente despierto con ojos abiertos que tiene ondas beta y gamma en sus derivadas frontales, que eso refleja pues un procesamiento cortical activo, funciones de procesamiento pues cortical activas en ese momento. Una vez iniciamos las primeras dosis de propofol o empiezan a aumentar las concentraciones de forma paulatina, empiezan a aparecer, lo primero que empieza a aparecer son oscilaciones beta, que se denominan paradójicas. Esas oscilaciones beta, entre comillas paradójicas, se producen porque hay una inhibición inicial de señales inhibitorias al tálamo y eso da como resultado una señal pues resultante excitatoria a la corteza y por eso se ven inicialmente esas oscilaciones beta. Eso lo vamos a ver también en el espectrograma más adelante. Cuando seguimos aumentando pues la dosis, llegamos a un estado de sedación, lo que aparece, que es el estado definitorio de la sedación, son las ondas alfa acompañando las ondas beta, y eso se denomina, o se conoce pues de forma, digamos, coloquial de alguna manera, como la anteriorización de las ondas alfa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un paciente despierto con ojos cerrados, predominan las ondas alfa aquí en rojo, en el occipital. Una vez él va perdiendo la conciencia, hasta llegar al estado pues, de inconsciencia total, las ondas alfa empiezan a predominar, sobre todo en el frontal, y eso se conoce como si migraran pues, hacia adelante, y se conoce entonces como un fenómeno de anteriorización de esas ondas alfa. Cuando seguimos descendiendo en la profundidad anestésica, entonces llegamos a un estado de anestesia, digamos, quirúrgica, y del marcador de anestesia quirúrgica con propofol y también con Seborane, como les voy a mostrar más adelante, son las ondas lentas y las ondas alfa, coherentes y frontales. Entonces ya vimos que por qué aparecen las ondas alfa, porque son frontales, aparecen también ondas lentas, pero nos falta un concepto que es la coherencia. La coherencia entonces, miren por ejemplo esta tablita, este gráfico de la derecha, la coherencia hace referencia a la comunicación entre zonas corticales. ¿Qué es lo que sucede? Entonces tenemos un electrodo en rojo, un electrodo en verde y un electrodo en azul, que miren los trazados, el electrodo verde y el rojo coinciden pues en pues digamos que son coherentes, mientras que el azul es totalmente pues dispara a ellos. Y lo que sucede es que con el aumento de la profundidad anestésica empieza a haber fragmentación de la comunicación cortical entre zonas grandes y se restringe a zonas pequeñas. Y por eso es que las ondas alfa del frontal son coherentes, pero se pierde la coherencia con el resto pues, de la corteza y del cerebro. Eh, cuando estamos, cuando seguimos descendiendo, aumentando la profundidad anestésica, entonces ya desaparecen las oscilaciones alfa, incluso también desaparecen las oscilaciones delta, y empiezan a aparecer predominantemente oscilaciones lentas. Es un paciente, por ejemplo, durante la inducción que alcanzamos profundidades a veces exageradas o demasiada profundidad, y empiezan a aparecer oscilaciones lentas. Si seguimos disminuyendo la conciencia del paciente, aumentando la dosis del propofol, empiezan a aparecer dos patrones de supresión cerebral pues profunda, que se conocen como estallido de supresión y como línea eléctrica. El estallido de supresión no es más que una línea eléctrica interrumpida por, valga la redundancia, estallidos de ondas en frecuencias alfa usualmente, y que reflejan, como les decía, una supresión pues cortical muy importante. Esta línea eléctrica es la que les decía que es tan común en anestesias convencionales en los niños, que aparece hasta en el 63% pues, de las anestesias convencionales. Vamos a hablar un poquito entonces de los niños. ¿Qué pasa o cómo se desarrollan estas ondas en los niños? Al nacer entonces predominan ondas lentas de gran amplitud. Los niños tienen bajo poder total de su electroencefalograma. Durante el primer año de vida tienen una maduración acelerada de la sinaptogénesis, de la mielinización, de vías pues, intracerebrales, y sobre todo se desarrollan muy importante para nosotros y para esta charla, las conexiones talamocorticales. Las conexiones talamocorticales permiten que a partir del año de vida exista una similitud suficiente para que podamos confiar en los monitores de electroencefalograma procesado y en los índices derivados de estos, eh, tal como confiamos pues, en los niños más grandes y en los adultos. Es decir, por encima de un año los monitores funcionan. A pesar de esto,
los niños se demoran más o menos hasta los 2 años en tener todas las ondas, todos los rangos de frecuencia que les mostré al principio, y alcanzan el electroencefalograma del adulto más o menos, pues ya con todo su poder, con toda su amplitud, con todas sus características similares, más o menos a los 12 a 14 años. Entonces partimos, digamos, de un neonato que tiene predominantemente ondas de baja frecuencia y mucha amplitud. Vamos aumentando en frecuencia y disminuyendo en amplitud a través de la vida, pues de la niñez hasta la adultez. Y en el adulto tenemos ondas de alta frecuencia y de baja amplitud en un estado, pues, un electroencefalograma de un paciente despierto. Segundo punto de esta charla, entonces ya vimos el electroencefalograma puro, ahora vamos a ver cómo podemos procesarlo mediante herramientas matemáticas para facilitar su comprensión y para que podamos tomar decisiones clínicas con él. Entonces, estos parámetros son, les pongo entre comillas, no patentados porque está claro cómo se derivan y porque aparecen en todos los monitores y son los más útiles para nosotros para guiar la anestesia posteriormente. Entonces tenemos el trazado electroencefalográfico puro mediante una transformación de Fourier. Se divide en dos frecuencias de onda, o sea, o se descompone en dos frecuencias de onda, en este caso, o bueno, o en tres, o en cuatro, o en cinco, pero en este caso, por simplicidad, en dos rangos de frecuencia de onda, frecuencia alfa y frecuencia de onda lenta. Hasta aquí sabemos qué participa, qué ondas participan en este trazado, pero quisiéramos saber qué tanto peso, qué tanto poder tiene cada una de ellas. Y para eso realizamos un análisis espectral y utilizamos el concepto de poder. El poder es la cantidad de actividad electroencefalográfica en cada rango de frecuencias. Miren cómo acá las ondas lentas tienen un alto poder. Pues el poder de este trazado está representado en ondas lentas y en ondas de frecuencia alfa. Esto es un punto en el tiempo, pero para anestesia necesitamos poder seguir esto de forma dinámica en el tiempo y para eso aparecen entonces los espectrogramas. Bueno, ya les voy a mostrar, pero antes de pasar entonces dos conceptos importantes que aparecen también en este análisis espectral y son las frecuencias espectrales media, CF50, y la frecuencia espectral límite o CF95. ¿Qué son estas cosas? Son las frecuencias por debajo de las cuales se encuentra el 95% o el 50% del poder total del electroencefalograma. Y eso nos va a permitir después guiar la anestesia también para saber dónde se encuentra predominantemente el paciente. Entonces, esos son los espectrogramas, que no son más que la graficación de frecuencia, poder en el tiempo, para poder seguir al paciente pues, en su tendencia pues, temporal, y salen entonces gráficos en 3D o gráficos como este en colores. Entonces, miren que la línea negra corresponde en la diapositiva anterior a este punto específico, pero quisiéramos saber pues, cómo se comporta a través del tiempo el espectrograma. Entonces pudiéramos utilizar este espectrograma 3D o compuesto o pudiéramos utilizar el espectrograma de densidad espectral o DSA, que lo que hace es evitarse pues tener tres ejes y poner el poder en un código de colores. Ese código de colores es colores rojos, intensos y naranjados, mucho poder, colores amarillos y verdes, un poder intermedio, y colores azules o azules oscuros, una ausencia o un poder muy bajito. Entonces, miren para que me entiendan, esta es bueno, tenemos que a más profundidad vamos a tener más poder en frecuencias bajas. Miren acá, el poder predomina en frecuencias bajas, por ejemplo, en este pedazo. Entonces, este es un espectrograma de una inducción con propofol. En los primeros minutos predominan ondas lentas y delta, ondas de frecuencia muy bajita que reflejan una profundidad anestésica pues marcada, y luego durante el mantenimiento entonces ya tenemos las características definitorias de la anestesia por propofol que les mencionaba antes, las ondas lentas y las ondas alfa, con un poder también importante. Tenemos dos rangos de poder importantes. En este gráfico, en blanco, también podemos ver las frecuencias límites 95 y la frecuencia espectral media, por debajo de las cuales se encuentra el 95 y el 50% del poder total del electroencefalograma. Cabe destacar entonces que la CEF95, la frecuencia espectral límite o 95, a medida que vaya disminuyendo, nos denota una mayor profundidad anestésica y eso va a ser útil también para interpretar
luego porque eso aparece en los monitores de electroencefalografía. Entonces, con Propofol tenemos inicialmente el estado de sedación que les dije que se caracteriza por unas ondas en rango delta, en rango lento y en rango delta, pero que también tiene unas oscilaciones paradójicas en rango de ondas beta. Con la anestesia tenemos lo que ya les mostré, ondas lentas y ondas alfa, y el estallido supresión, cuando tenemos una profundidad exagerada, se ve muy bacano porque parece eh, una, se ve pues como un predominio de línea isoeléctrica en azul que es interrumpido por estallidos pues, de ondas en rango alfa y en rango lento, y por eso se ve así como unas líneas pues como digamos como un código de barras entrecortado. Hablando del estallido de supresión, esto me da pie para hablarles de otro parámetro que no está patentado, que aparece en todos los monitores y es la tasa de estallido de supresión. La tasa de estallido de supresión es el tiempo que permanece el electroencefalograma en estado pues suprimido eh, y nos habla, pues es una tasa que va de 0 a 1 y nos habla pues de qué tanto tiempo está el electroencefalograma suprimido. Idealmente no debería estar suprimido en ningún momento. Diferentes anestésicos generan necesariamente diferentes mecanismos de electroencefalograma porque tienen diferentes mecanismos de acción. Por ejemplo, la ketamina a dosis de sedación lo que hace inicialmente es inhibir unas interneuronas inhibitorias en la corteza, en el límbico y en el hipocampo. Y eso nos da entonces, y por eso la ketamina entonces se asocia con alucinaciones, con euforia, con aumento de la tasa metabólica cerebral, y eso en el espectrograma se muestra como unas oscilaciones en rango beta y gamma, aparte pues de las oscilaciones lentas, que denotan sedación, pero aparecen estas oscilaciones beta y gamma en el espectrograma que reflejan esa desinhibición de estos centros como la corteza, el límbico y el hipocampo. Con la esmedetomidina pasa algo, digamos, parecido, que también, y es que también tiene una marca electroencefalográfica específica. La esmedetomidina se parece mucho al sueño fisiológico. A dosis de sedación se parece a un estadio 2 del sueño no REM. ¿Qué es lo que sucede? Aparecen ondas lentas y delta, estas de acá abajo, pero que son interrumpidas por usos de ondas de mayor frecuencia, entre 9 y 15 Hz, que se ven pues, en el espectrograma como pues, esas interrupciones en usos pues, como se conocen. Y si aumentamos la dosis de la dexmedetomidina más o menos a más de 1 microgramo kilo hora, desaparecen esos usos y ya predominan entonces solo las oscilaciones lentas y este se parece a un sueño de onda lenta, que es el estadio 3, el N3 del sueño no REM. Eso va a ser importante también para que lo recuerden al final. Con los halogenados, con el Ceurane y el Desflurane, pasa muy parecido a lo que pasa con el Propofol a dosis sub-MAC. Tenemos ondas en rango lento y en rango alfa. Ondas en rango lento y en rango alfa. Pero como los halogenados también interaccionan con receptores tipo NMDA, 5-HT, receptores de potasio, canales de potasio, perdón, aparte del GABA, cuando superamos esas dosis MAC, estamos en la MAC, por encima de la MAC, es como si se rellenara el espacio entre las ondas lentas y las ondas alfa y empiezan a aparecer una frecuencia intermedia que son las ondas teta. A dosis supraterapéuticas incluso puede aparecer un aumento paradójico, como les voy a mostrar en un estudio posterior del BIS, reflejando que uno creería una profundidad disminuida, pero realmente es una profundidad exagerada por estas descargas en ondas teta y epileptogénicas que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un paréntesis, entonces con los anestésicos inhalados y con la MAC específicamente. La MAC es un parámetro de movimiento. Recuerden que es la concentración a nivel del mar necesaria para evitar el movimiento en el 50% de los pacientes ante un estímulo quirúrgico. Es el estudio original de 1965 y la MAC se concibió en este estudio como una forma de comparar potencias entre diferentes anestésicos de la época. Es decir, se concibió como un parámetro de potencia poblacional y no un parámetro farmacodinámico. Es decir, la MAC se deriva a partir de estudios, primero en animales, luego en adultos y luego en niños,
en los que someten a los pacientes a unas dosis crecientes de halogenados y miran su respuesta a estímulos, sobre todo evaluando el movimiento. Esto da como resultado una curva sigmoidea en el que la MAC es un punto único, pues en toda la mitad, y tiene una, pues calculando las desviaciones estándar, tendríamos pues la MAC 95. Lo importante es que la MAC es un parámetro poblacional, no es un parámetro que refleje realmente las concentraciones en el sitio efecto y tampoco es un parámetro eh, farmacodinámico que refleje pues el efecto del anestésico tampoco en el sitio efecto, sino que se compara con las poblaciones que se derivaron en estos años y que nos dan una idea de la profundidad anestésica. Un punto a favor de la MAC, no se trata de criticarla, sino de saber pues cómo funciona, es que es un parámetro que es muy reproducible y poco variable pues entre individuos. Entonces, por esto y por su facilidad de medirla, se ha popularizado su uso pues para dar anestesia, pero hay que saber pues sus limitaciones. Y de hecho, cuando comparamos en anestesia con halogenados, la incidencia de despertar intraoperatorio del expirado de gas anestésico versus el encefalograma, los estudios tipo el Vian-Aware y el Back Recall y otros posteriores, e incluso hay revisiones sistemáticas, no encuentran diferencias entre estos dos parámetros para disminuir la incidencia de conciencia intraoperatoria. Entonces, la evidencia, digamos que nos da un aval, pero hay que conocer las limitaciones de la MAC, sobre todo que es un parámetro de potencia y poblacional. Tercer punto, entonces, espectrograma en los niños. Hay tres cambios importantes en el espectrograma en los niños, y es la frecuencia predominante, que cambia sobre todo muy dinámicamente en el primer año de edad, el poder total y la coherencia. Pero en general son muy parecidos. Vamos a ver, entonces, este es un espectrograma con Propofol, pues que es el ejemplo que vamos a utilizar siempre, pero es muy parecido, como les mostré, al de Ceborano. Entonces tenemos en niños menores de un año hasta los 4 meses, tenemos que hay una ausencia total de ondas alfa, y lo que predomina son ondas lentas y un amplio rango de oscilaciones, sobre todo en rango de 12 a 25 Hz, pero no hay una clara definición pues, de un rango de frecuencias que predomine. Al contrario, entonces, en los mayores de un año, entonces predominan esas ondas lentas, pero ya se dividen bien las ondas alfa, que son muy características pues ya de la anestesia del propofol en mayores de un año y en los adultos. Esta misma gráfica síganla hacia abajo, en niños entre los 4 y un año, en este estudio pues, y los neonatos tienen un poder total muy disminuido, que va aumentando con la edad y más o menos a los 8 años tiene un pico de poder que supera el del adulto para bajar luego a una meseta para tener pues ya el poder total que tiene pues en el adulto el espectrograma y el electroencefalograma. Y el tercer concepto diferente en ellos es la coherencia. Acuérdense que la coherencia es un método matemático que evalúa si dos o más sensores tienen actividad cortical similar y por tanto se asume que los dos sensores tienen zonas que están interconectadas entre sí. Y estas conexiones dependen de conexiones talamocorticales que se desarrollan a partir del primer año de vida. Entonces miremos cómo en los menores de un año hay una ausencia así total de coherencia, una leve coherencia en ondas lentas, pero pues realmente es una cosa pues como regada, pero a partir del año empieza a haber una coherencia bien marcada, leve o tenue en ondas lentas, pero bien marcada en ondas alfa, que es lo característico pues ya en esta población. Vamos a hacerle un pequeño zoom a los menores de un año, que son los que más cambios, digamos, dinámicos tienen. Entonces tenemos que los menores de un año predominan en todas las ondas lentas, y más o menos entre los 4 o 5 meses empiezan a ganar poder las ondas alfa, aquí se esbozan un poquitico, y alrededor del 10º mes ya están bien definidas el rango de frecuencia en onda alfa en el espectrograma. Y cuando miramos el análisis de coherencia, sigue el mismo patrón. Tenemos una coherencia tenue en ondas lentas, esa coherencia incluso se pierde a los 5 meses, y alrededor de los 10, 12 meses, en este ejemplo en los 16, se alcanza una coherencia bien marcada como es en los adultos en las ondas alfa. En términos prácticos, la coherencia y el poder del espectrograma siguen un patrón muy parecido, y por esto es que los monitores de profundidad pues no nos van a servir en los menores de un año sobre todo, y en especial en los menores de 6 meses,
que no tienen ni siquiera un leve poder en las ondas alfa. Con Seboranem sucede lo mismo que con el Propofol. Esto ya es les quiero mostrar la parte de los menores de un año. Hay una ausencia total de ondas alfa y unas oscilaciones que, digamos, se extienden a unas frecuencias más amplias, pero que son predominantes en ondas lentas. Y la coherencia sigue el mismo patrón. Una coherencia tenue en ondas lentas en los menores de un año y luego una coherencia bien definida en ondas alfa en los mayores de un año. Cuarto punto de esta charla, monitores de profundidad. Entonces, los monitores de profundidad, para dar su índice, tienen unos algoritmos que no están divulgados y esto hace que tengan ciertas limitaciones. Entonces, ¿cómo surgieron? Más o menos en los años 90 empezaron a aparecer diversos monitores que lo que hacían era obtener unas bases de datos de electroencefalograma pues, de forma empírica y empezar a correlacionar esos trazados con desenlaces clínicos tipo despertar, respuesta a estímulos, pérdida de la conciencia, y de ahí derivar los parámetros más promisorios y generar pues un algoritmo matemático. Y ahí entonces ellos derivan un índice preliminar, lo someten a pruebas ya en pacientes, a pruebas clínicas, y pues deciden si lo validan o no, y dan un índice final. Entonces, ¿cómo se aplica ese índice final? Miren que entonces tenemos acá los electrodos del electroencefalograma, los capta pues la máquina, los pasa por un amplificador, los filtra y los divide en intervalos de tiempo que se conocen como epochs. Los epochs se convierten de señal analógica a digital y se someten a diversos análisis por frecuencia, por tiempo, por poder, por entropía, que no se los mencioné, pero es otro tipo de análisis. Y se meten en el algoritmo. Lo que pasa con el algoritmo es que no sabemos qué tipo específico de análisis realiza o si realiza todos los análisis. Y si los realiza todos, tampoco sabemos cuánto peso le da a cada uno en el índice final. Entonces, por eso es que nos queda pues la duda de cómo se deriva el índice y es una cosa que no se ha divulgado o que se ha divulgado parcialmente en algunos monitores. Otro aspecto importante de esos monitores es que muchos tienen en cuenta la electromiografía y por eso es que en algunos casos vemos como el BIS, administramos relajante muscular y vemos como el BIS cae en respuesta pues, a la relajación muscular. Es un índice adimensional, como vamos a ver, de 0 a 100, y que simplemente nos dice que entre 60 y 40 estamos en una anestesia adecuada. Una cosa, digamos, muy simple, pero de alguna forma práctica. La motivación detrás de la creación de los índices tiene una razón, digamos que es noble y pragmática, y es hacer la anestesia, pues hacerlos reproducibles, que sean fáciles de utilizar y que tengan buen rendimiento. Sin embargo, los índices derivados, pues el índice numérico único, se afecta no solo por la profundidad anestésica, sino por los cambios en el desarrollo en el cerebro, sobre todo en los menores de un año, por el agente específico que utilizamos, si utilizamos ketamina, dexmedetomidina, o si utilizamos ceborane a dosis muy altas, también se puede afectar por cambios en la perfusión cerebral. Entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar estos índices derivados. Los más comunes que conocemos son el BIS, el PSI del setline, el narcotrend que tiene un NI y el índice de entropy, pues el monitor de entropy que tiene un índice que se conoce como entropy. Estos algoritmos son algoritmos patentados que, como les decía, no están divulgados o están parcialmente divulgados y que tienen en cuenta parámetros electroencefalográficos y no electroencefalográficos en un peso y en una cuantía que es variable y no está clara. Estos índices, además, como el trazado o el poder del electroencefalograma es muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el del electrocardiograma, están sometidos a interferencias electromiográficas, electromagnéticas, electrocardiográficas, y eso hace que malinterprete la máquina, como por ejemplo la interferencia de un electrobisturí como un aumento de la frecuencia de las ondas y como una pérdida de profundidad anestésica, y sería una interpretación quizá errónea. Estos índices nos hablan de que entonces tenemos una anestesia quirúrgica entre 40 y 60, y esto se correlaciona con un CEF 95, que es la frecuencia espectral límite que les mostraba antes, entre 6 y 14 en niños grandes y en adultos, y
perdón, entre 6 y 14 en niños muy pequeños y entre 10 y 14 en niños grandes y en adultos, porque los niños pequeños tienen un poder que es pues ya de base disminuido. Eh, bueno, es importante que el set line no es 40-60, sino 25-50, pero de resto se interpreta igualito. Y estos son confiables en mayores de un año. Entonces miremos como el set line, esta es una foto del set line y del BIS, que no solo nos muestra el índice numérico que estamos tan acostumbrados a utilizar, sino que tenemos un montón de otras cosas que son útiles. Tenemos el electroencefalograma puro, que nos muestra pues las ondas pues adquiridas puras sin procesar. Tenemos las frecuencias espectrales límites de cada lado del cerebro, aquí están chiquiticas. Tenemos el espectrograma en el código de colores que ya les mostré. Tenemos las frecuencias espectrales en blanco, pues de forma gráfica. Tenemos la cantidad de artefactos, la actividad electromiográfica acá. Tenemos la tasa de estallido de supresión. Tenemos un montón de parámetros fuera de solo el índice numérico que nos permiten darnos una idea de la profundidad anestésica. Pues estos monitores son muy aprovechables más allá pues de ese único índice. Las limitaciones que esperamos de los índices numéricos se ven reflejadas obviamente en los estudios. Miren por ejemplo cómo eh, en este estudio intentaron ver cómo disminuía el BIS con dosis crecientes de Zeborane y Propofol. ¿Y qué es lo que pasó? Con todo el rango de dosis de Propofol entre 2 y 6 microgramos por mililitro pues, de sitio efecto, había una disminución concordante pues, pues sí, concordante y lineal del BIS, pero con el Zeborane a partir de 4% se registra un aumento paradójico del BIS. Y esto se explica por la aparición de esas ondas teta que les mostraba al principio y por una actividad epileptógena que se genera con dosis tan altas de Zeborane. Esto de forma práctica o en la clínica en que se traduce, en que a dosis tan altas de Zeborane, si vemos un aumento del BIS, quizá lo que hay que considerar es bajar la profundidad anestésica, bajarle la dosis al Zeborane y no por el contrario subirla, como sería pues lo más intuitivo que uno haría. Miren qué pasa en los menores de un año. En los menores de un año, definitivamente los monitores pues, y los índices numéricos se ven muy afectados y muy, pues, tienen muy poco rendimiento. Miren, en este estudio evaluaron el entropy y el BIS, e intentaron ver en niños, pues en muchos rangos de edad, pero lo que nos interesa son los niños menores de un año, en este caso, pues conocidos como infantes, y los correlacionaron con concentraciones en sitio efecto, con un modelo y con concentraciones del expirado del gas. Y encontraron, pues hicieron un parámetro de predicción de, pues un parámetro que ellos conocen como PK, que es un parámetro de predicción de profundidad, y encontraron que el BIS y los índices del entropy tenían un pobre rendimiento. Ellos consideran un rendimiento adecuado, es un índice que va de 0 a 1 y consideran un rendimiento adecuado a medida que uno se acerque a 1. Y aquí estamos pues muy lejos del 1. Incluso ellos miraron que también se correlacionaban los dos monitores. El RE y el SE son los índices del entropy y el BIS pues es el índice del BIS. Y miren cómo, pues obviamente, entre los índices de la entropía había muy buena correlación, pero en los índices, cuando se cambiaban, cuando se comparaban, pues los índices de ambas marcas, la correlación entre ambos, pues era menor de 0.5, muy pobre. La conclusión de eso es que están inadecuadamente calibrados los monitores de profundidad en menores de un año, no solo por fisiología, sino también demostrado pues en estudios. Les quiero mostrar el Narcotrend porque es otro monitor. Merece, digamos, una mención especial porque aparte, perdón, de un índice numérico que nos muestra, él intenta compensar esos cambios dinámicos de la edad dando dos escalas. El Narcotrend tiene una escala que va de la A a la F, hablando de una profundidad pues muy poca en un paciente despierto a una profundidad exagerada en un paciente pues con un grado de hipnosis marcado. Entonces ellos tienen dos escalas, una diferenciada y una indiferenciada. La diferenciada tiene 15 subdivisiones y la indiferenciada es simplemente de la A a la F e intenta ser simple para utilizarla en esos niños. Esta es la pantalla del Narcotrend. Miren que muestra el índice numérico, aparte muestra el espectrograma, los índices de estallido de presión, la electromiografía, pero nos da este F, que es una clasificación pues, del tipo de ondas.
Esos periodos indiferenciados son bien comunes en los niños, sobre todo en los menores de 4 meses, y eso es lo que apunta el narcotrend. Ellos dicen que, que haciendo esa escala simplificada, el narcotrend va a poder dar un índice derivado y ayudarnos a guiar la profundidad anestésica. Sin embargo, cuando eso se mira en estudios, miren cómo los menores de 3 meses, ellos se mantienen en periodos indiferenciados, pues miren que el electroencefalograma es muy parecido durante la extubación, durante el mantenimiento, durante la inducción. En este estudio encontraron que esos periodos indiferenciados se encontraban en el 75% de los niños menores de 4 meses. Y eso pues despista, digamos, cualquier monitor. Entonces, el índice del narcotrend solo se logró calcular cuando esos periodos indiferenciados no eran, o sea, cuando no habían periodos indiferenciados, que fue solo en el 30% de los pacientes menores de 4 meses. Entonces, tampoco funciona tan bien en esos pacientes tan pequeñitos. Este es un resumen de todos los monitores, es una tabla muy pesada que quizá pues, realmente no quiero que la lean, lo que quiero que vean es este pedacito, y es que la mayoría de monitores no están validados en menores de un año, incluso hay unos que los autores hablan de 2 años, y el que más promisorio parece en los menores de un año es el Narcotrend, pero tiene dificultades grandes en los menores de 4 a 6 meses. Pues hasta ahí tenemos monitores adecuados, por encima de los 6 meses, ok. Entonces, ¿qué hacemos con los menores de 4 meses? Y este es el grupo, pues, digamos, que es más importante, el espectrograma, y conocer los patrones de estallido de supresión y los episodios de discontinuidad. Hay poca correlación en este estudio entre el expirado de Seborane y el índice del narcotrend, por más que ellos intenten hacer la simplificación con su escala, pues, de periodos indiferenciados. Y lo que nos proponen estos autores es utilizar la desaparición de las ondas teta y delta y la aparición de predominancia de ondas lentas, es decir, miren que acá el espectrograma está azul todo, hay una leve, al inicio hay una leve poder en ondas un poquito delta, un poquito teta, pero luego con una profundidad excesiva se pierden. Entonces, esto es lo que nos debe llamar la atención. Incluso pareciera haber ya episodios de estallido de supresión. Eso es lo que nos debe llamar la atención, la pérdida de las ondas delta y teta y la aparición de ondas de estallido de supresión. Finalmente, entonces, dos casos clínicos para darle un poco de practicidad a esto. Entonces, el primero, este es un niño de 13 meses, menor de un año, pues que quede claro, voy a mostrarles uno menor de un año y uno mayor de un año y uno menor de un año para ver las diferencias marcadas que tienen los monitores. Entonces, niño mayor de un año de 13 meses, programado para cirugía de urología, una cirugía convencional, eh, y que será administrativa con propofol. Entonces, en el panel A vemos cómo tenemos una profundidad adecuada. Miren cómo tenemos, este es un setline, entonces nuestra profundidad sería entre 25 y 50. Pero miren cómo el espectrograma, perdón, el electroencefalograma puro parece de predominancia de ondas alfa. El CEF 95 se encuentra en nuestra meta en 12, se encuentra en pues, menor de 14, entre 10 y 14. Y el espectrograma, que aquí no se ve tan bonito, pero muestra una predominancia en ondas lentas y más arribita en frecuencia de ondas alfa. Y aquí también vemos gráficamente el CEF 95. Esta es, digamos, una profundidad adecuada. En el panel B, entonces, miren cómo las ondas del electroencefalograma puro de forma cualitativa parecen más rápidas, parecen de un paciente más despierto, el índice empezó a aumentar, el CEF 95 se nos salió de la meta y empezamos a ver un aumento de poder en frecuencias llegando a las frecuencias beta. Es un paciente que tiene una profundidad inadecuada y la conducta que debería seguirse en este caso es aumentar un poco la concentración en sitio efecto. En este caso venía paciente con 3 de sitio efecto y lo aumentaron a 4 para tener una profundidad adecuada. En el panel C, entonces, es el paciente en el proceso del despertar, se disminuye la concentración a 2 microgramos por mililitro de sitio efecto del propofol y vemos cómo asciende el índice. Vemos cómo asciende el índice, tenemos unas ondas electroencefalográficas puras muy rápidas, que ya nos hablan de un paciente más despierto, un CEF 95 que ya superó pues 16 y está en 19 y en 20, y el espectrograma que ya muestra un poder llegando pues a ondas beta, pues empieza a perder mucho poder en ondas lentas y vemos mucho poder predominante
en ondas beta. Y finalmente tenemos el panel D. Este es un panel, una imagen muy interesante porque corresponde a un paciente ya despierto, en recuperación, extubado, pues y sin anestesia. Y miren cómo el electroencefalograma es de ondas lentas, pero el índice parece de un paciente despierto y el espectrograma eh, nos muestra pues un poder predominante en ondas lentas y una franja alta por aquí en ondas beta. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Miren la actividad electromiográfica, miren el CEF95, y si sabemos que clínicamente el paciente ya está extubado sin anestésicos, lo que nos muestra este panel es un paciente con un sueño de onda lenta que es fisiológico. Y por eso es interesante traerlo, porque pues, hay que correlacionar los monitores, digamos, pues con la parte clínica. Paciente, segundo ejemplo, paciente de 2 meses, anestesia con Segurane. En estos pacientes los índices no son confiables y el CEF95 tiene una utilidad muy importante, sobre todo ajustando pues el límite a que sea entre 6 y 10 hasta 15 pues como máximo. Entonces, miren cómo en el panel de la izquierda tenemos una profundidad exagerada, tenemos unas ondas puras muy suprimidas, pero a pesar de eso tenemos un PSI de un paciente despierto. Y si miran el espectrograma, hay una predominancia, está todo azul, un poder muy disminuido, y hay una predominancia leve en verde, que es un poder muy moderado en ondas lentas. Es un paciente con una profundidad exageradísima, también denotada por un CEF 95 muy suprimido. Se le aumenta o se le disminuye más bien un poquito la profundidad anestésica a este paciente. Vemos cualitativamente estas ondas que empiezan a mejorar, se ven con un poquito más de frecuencia. El CEF95 nos aumentó a 6.8 y vemos el espectrograma cómo cambia. Ya tenemos un poder intermedio en ondas más altas y un poder pues ya en ondas delta, lentas, ya no se ve tan suprimido como antes. Esta es una profundidad quizás más adecuada, que incluso hablan los autores que se podría subir un poquito más, se podría alertar un poquito más del paciente. Eh, Esto es importante porque miren cómo los índices derivados son absolutamente discordantes. Entonces este número es en los niños menores de 1 año y sobre todo en los niños menores de 6 meses es absolutamente, pues digamos, inútil. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado la charla. Quedo atento a cualquier duda, pregunta o a cualquier comentario. En este QR les dejo la bibliografía, les dejo 5 artículos que me parecen como que resumen o dan las ideas más claras que quise expresar en esta charla. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.